Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay muchas cosas sobre las cuales informar hoy 27 de febrero, cuando se cumple un nuevo aniversario de aquella terrible situación llamada el Caracazo, aquel levantamiento que luego fue aprovechado, que luego fue utilizado, que luego fue instrumentalizado para justificar, para servir de excusa para la traición a la democracia y dos golpes de Estado. Sin embargo, hay una circunstancia más urgente y más inmediata que requiere nuestra atención, que requiere nuestra reflexión, y es lo ocurrido ayer en Caracas, concretamente en la más céntrica de las vías de tránsito automotor caraqueño, como lo es la autopista Francisco Fajardo. Ayer hubo una situación en extremo complicada y en extremo trágica. Ayer, de acuerdo a la información disponible hasta este momento, se produjo una confrontación entre efectivos de las llamadas fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el nunca bien ponderado FAES, y un grupo de delincuentes, concretamente de secuestradores. La información disponible, repito, es que supuestamente se produjo un secuestro a las alturas del centro ciudad comercial Tamanaco, luego hubo una persecución y finalmente enfrentan a los delincuentes en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bellomonte, más o menos por detrás del centro comercial El Recreo, en un momento además en que la autopista estaba prácticamente llena de vehículos. Yo creo que a consideración de los expertos, si esta operación fue llevada de acuerdo a los protocolos de actuación normales y profesionales para situaciones como esta. Repito, no soy experto en el área, no voy a emitir opinión al respecto, simplemente destaco el hecho trágico que ocurrió, con saldo de un oficial de policía asesinado, dos delincuentes dados de baja, civiles heridos, ahí el caso, la información sobre dos niñas heridas, bueno, y una situación de conmoción ciudadana, ¿no? Realmente extremadamente delicado. Repito, uno no es experto en el área, hemos visto como periodistas situaciones similares en otras latitudes. Hemos visto como en otros países, cuando se detecta una situación como esta, los cuerpos de seguridad siguen a los delincuentes, los siguen, ¿no? No solamente por tierra, hasta helicópteros siguen a los delincuentes y van bloqueando el tránsito. Van dejando solo el vehículo de los delincuentes, el vehículo en que los delincuentes se desplazan, van bloqueando el tránsito, van desviando el tránsito hasta que van dejando solo a ese vehículo, y entonces cuando han minimizado los riesgos para la ciudadanía, cuando han minimizado la posibilidad de daños colaterales, entonces se produce la detención de los delincuentes o la confrontación con ellos.
Eso lo hemos visto en otros espacios. Ayer hubo una batalla en pleno centro de Caracas, se me dio una situación realmente compleja. Quiero compartir con ustedes de inmediato una entrevista que le hicimos a un periodista que sí es experto en el área, al periodista Javier Ignacio Mallorca, porque Javier Ignacio de alguna manera pues es un referente importante en el oficio sobre esta materia. Él no solamente es periodista especializado en la fuente de sucesos, sino que además es ha tenido estudios en el área de criminología. Esto fue lo que sobre este tema de la formación y y del profesionalismo de nuestras fuerzas policiales nos indicó Javier Ignacio Mallorca. Vamos a conversar de inmediato con el periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en sucesos y con formación además en el área criminalística. La consulta tiene que ver con esta sucesión de enfrentamientos entre elementos de distintos cuerpos policiales, como la confrontación que se dio en la autopista del Este entre el FAES y el 6CPC, o la muy lamentable situación que se produjo entre efectivos de la Policía Militar en una alcabala de Fuerteventura y también una detective del 6CPC, esta vez con saldo mortal. Llama poderosamente la atención que mientras la sociedad venezolana sufre la arremetida del AMPA, los cuerpos policiales estén enfrentados entre sí en una conducta que de profesional tiene, por cierto, muy poco. Por eso queremos buscar criterio experto para entender la naturaleza de esto, el origen de esto y qué correctivos podrían tener. Javier, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, la primera consideración que hay que hacer es que estos son dos casos separados, no deben tomarse como aislados, sino que deben ser analizados en forma individual para ver qué conclusiones se puede extraer de uno y de otro, qué factores comunes hay y qué elementos pudieron incidir en ese resultado realmente bochornoso, por lo menos el caso del distribuidor Los Campitos en la autopista Prado del Este, y el otro lamentable que fue la muerte de la detective de CPC en la salida de la Alcabala 3. En primer lugar, el caso del enfrentamiento entre la FAES y la Unidad de Extorsión y Secuestro de la Policía Judicial se inicia o tiene su origen en un procedimiento que, de acuerdo con informaciones que se vienen manejando de manera oficiosa, había sido ordenado por un juez de control cuando se reactiva el caso de un funcionario que en ese momento, digamos, la semana pasada, pertenecía a FAE, pero que cuando delinquió inicialmente estaba en otras funciones, es decir, era de otra unidad policial. Entonces se ordena la detención de ese funcionario, que en ese momento, como dije, estaba en FAE, y además de eso porque habían surgido informaciones de que ya estando en la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, había continuado en la misma andanza de extorsión y secuestro por la cual se había ordenado la primera investigación. Y esto por datos que habían surgido de detenidos en la investigación de un caso reciente. Entonces, la gente de antiextorsión y secuestro procede a detener al funcionario, pero no lo despoja de sus teléfonos. Algo que, por cierto, llama la atención porque generalmente eso se hace, es casi un procedimiento operativo vigente. A él no lo despojan de su teléfono, él deja una llamada en curso a uno de sus compañeros de fuerza y se activa el protocolo de búsqueda, lo cual no fue muy difícil porque todos sabían que la gente de antiextorsión iba hacia el Latillo. Entonces los interceptan justo allí donde está el distribuidor Los Campitos, y luego empieza una situación delicadísima, porque los funcionarios de uno y otro cuerpo empezaron a apuntarse con armas largas y con sus pistolas reglamentarias, y esto ante la mirada atónita de los conductores
y de los vecinos que, bueno, además de curiosear esto, pudieron grabar, hacer tomas con sus teléfonos, lo cual quedó para testimonio póstumo de lo que ocurrió allí. Afortunadamente no se accionaron las armas porque hubiese ocurrido un saldo absolutamente lamentable, pero esto va, Jesús, en contra de los protocolos que se manejan a la hora de las detenciones y del sometimiento de las personas que van a ser llevadas a unidades policiales. Es decir, a este individuo lo trataron inicialmente con una consideración y se aprovechó de esto para alertar a sus compañeros de fuerza. Y luego esto, sin investigar el fondo del asunto, se fueron a interceptar a los funcionarios anti-extorsión, partiendo de la misma desconfianza, Jesús, que tiene el resto de la población hacia sus cuerpos policiales. Entonces esa lógica está operando también en la relación interpolicía que se supone debería tener unos canales de comunicación y verificación de eventos para evitar este tipo de sucesos. Eso por una parte. Por la otra está el caso lamentable de la funcionaria, la detective de policía judicial en la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna. Allí lo que hay que observar inicialmente es que hay informaciones contradictorias. Sobre este caso incluso emanó más información escrita que sobre el primero que hemos analizado. Y al parecer hubo una conducta de la funcionaria, digamos, molesta, por que fue impedida en su circulación dentro de la instalación militar, en un contexto, Jesús, en el que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, había solicitado a todas las unidades militares reforzar los roles de guardia ante la posibilidad de que se produjeran lo que Padrino calificaba como acciones terroristas y exhortaba a los miembros de estos roles, a los funcionarios que participaran en la vigilancia de las unidades, a responder con, quisito, contundencia ante cualquier eventualidad. Y luego hay palabrería, todo esto enmarcado en los derechos humanos, pero la orden era esa, responder con contundencia. Entonces, hay toda una especie de situación de tensión que se vio además reforzada, esa percepción, por los ataques que hubo el fin de semana, específicamente el sábado de la madrugada, a unidades policiales en los estados Bolívar y también en el estado Zulia, si la memoria no me falla. Hubo ataques a unidades policiales con granadas a dos unidades policiales que aparentemente no tenían el propósito del asalto, del robo o del rescate de algún rehén, de algún detenido. Entonces, esto estaba gravitando allí en la mente de los soldados probablemente. Y se produce este evento el sábado en la noche, perdón, que estamos ya sí, fuera en la era del post-carnaval. Pero en todo caso ocurrió el lunes, en horas de la noche. La funcionaria tiene una conducta, por lo menos podríamos calificar de irregular, derriba algunos conos, y cuando y antes de que salga por la Alcabala 3, los efectivos de la policía militar emiten una alerta con las características del vehículo y ordenan que la que fuese detenida. Entonces, en la Alcabala 3 intentan parar la marcha de la funcionaria. Según el informe de la policía militar, ella llegó a arrollar a un sargento y golpeó también con el vehículo a un teniente que estaba allí. El sargento se levanta y dispara hacia el vehículo, hacia un Mazda 3 negro que conducía a la detective, y el tiro entra, digamos, por la parte posterior de la cabeza de la detective y la mata de inmediato. ¿Cómo podríamos calificar esto? Bueno, obviamente que no se trata de una conducta proporcionada. No hay un uso
de la fuerza letal que estuviera debidamente justificado. Y es por eso que ni tampoco fue oportuno, además, porque lo conducente en ese momento era impedir a toda costa la marcha de la funcionaria mediante medios móviles, es decir, bloquear su marcha aún que estaba afuera, digamos, en la autopista, impedírselo, perseguirla, pero esto no se hizo, se optó, digamos, por acudir a la fuerza letal de una vez, y recuerdo nuevamente las palabras de Padrino, porque él había ordenado responder con contundencia ante cualquier situación que fuese considerada como un ataque a las unidades militares. Entonces, bueno, estas son cuestiones que, como dijimos al principio, son eventos aislados, pero que tienen factores en común. Y uno de ellos tiene que ver con el desconocimiento de los protocolos sobre el uso proporcionado de la fuerza letal. Creo que sobre esto hay mucha tela que cortar. Y esto nos remite además a unos serios problemas, serios problemas en la formación de los nuevos cuadros, tanto policiales como militares, porque se están yendo, porque no hay instructores, en fin, hay una cantidad de elementos ahí a considerar, pero lo cierto es que la calidad de los funcionarios que están saliendo, tanto a las Fuerzas Armadas como a las policías preventivas, en la parte baja de las pirámides, es muy baja. Y se requiere de una enorme formación, porque si no, bueno, vamos a seguir viendo eventos como estos que pudimos apreciar durante la temporada de carnaval. Son las palabras de Javier Ignacio Mallorca, repito, periodista especializado en la fuente de sucesos y persona con formación en el área criminalística. Severos problemas de formación en los efectivos de los cuerpos policiales y militares. Explicaría esta sucesión de eventos. El 19 de febrero se produce, estamos hablando de días, estamos hablando de eventos calienticos. El 19 de febrero se produce esta confrontación de efectivos del 6CPC y de el FAES en la autopista de Prados del Este a la altura de Los Campitos. El 24 de febrero se produce esta confrontación entre una detective del 6CPC y efectivos militares en Fuerte Tiuna. Ayer, una situación completamente distinta entre efectivos del FAES y un grupo de secuestradores supuestamente de la banda del Coqui, de la Cota 905. El diario 2001 nos habla de 4 muertos. El diario La Voz nos habla de 6 muertos en una batalla que ocurrió en plena autopista Francisco Fajardo, en hora pico, bueno, rodeado esto de cualquier cantidad de civiles indefensos. ¿Son esos los protocolos de actuación? ¿Fue profesional la actuación de los efectivos de los cuerpos de seguridad en cada uno de estos eventos que, repito, cada uno es distinto, pero el común denominador es este uso de la fuerza letal en circunstancias en que se pone en peligro a una gran cantidad de personas? Este es un tema para debatirlo con profesionales y para expresar con preocupación un alerta ciudadano sobre esta área tan delicada. Repito, en cosa de días, 19 de febrero, 24 de febrero, 26 de febrero, y esto parece ya prácticamente pues un pueblo del lejano oeste por la manera como actúa, por un lado el AMPA violenta y por otro lado unos cuerpos de seguridad que, de acuerdo al criterio expresado por Javier Ignacio Mallorca, revelan en su actuación poco entrenamiento, poco profesionalismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Ayer conversábamos con la doctora Patricia Valenzuela de la Sociedad Venezolana de Infectología a propósito de cómo en estos días de carnaval el tema de la epidemia del COVID-19, el coronavirus, había cambiado su carácter, pues, de una situación que parecía estar contenida y controlada a la presencia del virus en Italia, en Corea del Sur, en Irán. Una situación distinta ciertamente, y el alerta hecho por la Organización Mundial de la Salud de la necesidad de prepararse para una pandemia planetaria. 24 horas después tenemos la situación que ya conocen ustedes. El coronavirus toca nuestras puertas. Confirmado un caso en Brasil, y anoche, a última hora, se conoció de la sospecha de un caso en Cúcuta. Una situación ciertamente compleja y cercana. Venezuela está en este planeta, y como todos los demás países, por supuesto, está amenazado por esta emergencia global. Sin embargo, Venezuela está en una situación particularmente vulnerable. Nuestro sistema nacional de salud está en el suelo, está destruido, por un lado, y nuestra población está aquejada por hambre, y en consecuencia sus defensas están bajas, que es uno de los datos que ha informado la Organización Mundial de la Salud, que facilita el que la epidemia del coronavirus afecte con riesgo muy grave a las personas, el que tengan sistemas inmunológicos bajos, débiles, entre otras cosas, por esta situación. Buscando criterio profesional y calificado en relación a esto, tenemos la opinión del doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es el coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, que hoy precisamente van a desarrollar una actividad para evaluar en qué condición están las instituciones del sistema público de salud para enfrentar esta situación. Doctor Lorenzo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Díganos, ¿cuál es la perspectiva de Médicos Unidos por Venezuela ante esta situación? Le escuchamos. Jaime, tenemos un inconveniente en la comunicación. Te escuchamos. ¿Aló? Ahora sí te escuchamos. Ok. Bueno, como te decía, nuestro objetivo primordial es informar y educar a la población venezolana con respecto a qué hacer con cualquier tipo de enfermedad. Y en este caso hemos prendido las alertas de todo el territorio nacional para estar pendientes y educar a la población. En función de esto, y para tener muy claro la situación real de la estructura hospitalaria pública y privada de Venezuela, es que hoy vamos a lanzar una encuesta llenada exclusivamente por los médicos, para poder tener una evaluación real de nuestra capacidad de respuesta, tanto de estructura como de dotación, como de recursos humanos. El recurso humano primordialmente la preparación de los colegas en función de conocer los protocolos para la atención de
situaciones de emergencia o de epidemia con enfermedades como el coronavirus. Bajo esas circunstancias que estamos lanzando la encuesta, porque vamos a dar una alerta para que el ministerio entienda y vea lo que ellos ya saben, pero tenemos que mostrarles el número para que actúen, porque lo más importante es evitar el daño a nuestra población. Y se manera, educando y formando a la gente, y eso es con un plan agresivo de educación a nivel nacional por todos los medios que puede existir, no solamente por Twitter. El segundo, preparar a todo el equipo de salud en los establecimientos de cómo atender y qué hacer en cada caso. Y el tercero, que es el más importante de todo, preparar todo el equipo desde el punto de vista de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos, que es en función el gran trabajo que le corresponde al ministerio y a toda la población en general. Mientras estamos informados podemos combatir enfermedades. Si no tenemos información y caemos en el oscurantismo, las enfermedades van a crecer y van a crecer. Mucha gente venía avisando desde hace semanas la situación, y fue la situación de Brasil que volvió a prender las alertas dentro del ministerio para despertar con una situación que está a las puertas de Venezuela. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Doctor Lorenzo, ¿cómo evaluaría usted a estas alturas? Sé que ha sido una crisis de muy rápido desarrollo que ha sorprendido incluso a la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso venezolano, hasta hace 7 días, se decía que bueno, que como en Venezuela no hay vuelos directos de China a nuestro país y cualquier pasajero tendría que atravesar primero aeropuertos en países donde hay buenos controles sanitarios, el riesgo era relativamente menor. Sin embargo, hemos visto que el desarrollo de la enfermedad, que el desarrollo de la pandemia ha violentado toda expectativa. ¿Qué cree usted en estas condiciones en que sabemos está nuestro sistema de salud que debería ser la conducta del ciudadano ante este peligro que, como usted bien dice, en efecto ya toca nuestras puertas? Lo primero, que el ciudadano, el venezolano es un hombre muy inteligente, no importa el extracto social de esa persona. Es buscar información y buscar la información en los organismos que le dé garantía de dar una información veraz. ¿Cuáles son esos organismos? Las sociedades científicas venezolanas, la Academia Nacional de la Medicina, y esperamos que el ministerio no solamente mande mensajes en Twitter, sino que aparezca en televisión y radio y prensa dando las explicaciones necesarias a la población para que hagamos un hábito de nuevo en la prevención. Lo que éramos como país, que tenemos claro que prevenir es más barato que curar, volver a iniciar rápidamente esa actividad donde todos estamos de acuerdo en hacerlo. Aquí desde el punto de vista de los profesionales de salud estamos muy claros que primero es el ciudadano y luego son las diferencias político-partidistas, y eso es un punto que tenemos que rescatar todos nosotros. Esa es nuestra visión y ese es el planteamiento, porque, mi querido amigo, lo hemos hablado muchas veces, nuestro sistema de salud no está preparado ni tan siquiera para enfrentar situaciones que podemos llamar de normalidad, es decir, enfermedades que conocemos o hemos manejado anteriormente. Tenemos una precariedad en la atención de la tuberculosis, de la malaria, de la fiebre tifoidea, la hepatitis, o sea, una serie de enfermedades que podríamos tenerlas controladas y cuando aparece se nos enreda nuestro servicio de atención. La terapia intensiva hay un alto porcentaje de las mismas que no están funcionando por falta, primero, el recurso humano que se ha ido, segundo, el daño y obsolescencia de equipos, y tercero, la falta de materiales e insumos para el funcionamiento. Y la situación más grave de todas, Chu, es el problema del agua. Si tú te das cuenta, todos los mensajes institucionales desde la OMS para abajo, el primer renglón que le colocan a la gente como mecanismo de prevención, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. El problema es que en Venezuela el primer punto, que es el agua, está bastante difícil, y más aún hacia los centros hospitalarios, que son los sitios donde
debería ser la norma el lavado y limpieza de áreas y de las manos. Un informe de la Organización de Naciones Unidas conocido ayer revela que 1 de cada 3 venezolanos pasa hambre. Hay quienes opinan que esa cifra realmente está más bien corta ante la realidad venezolana, pero ya ese informe es estremecedor. ¿De qué manera afecta esta situación de falla severa en la ingesta calórica a el sistema inmunológico de las personas para hacer frente a una situación como esta? Mira, toda persona que tenga deficiencias nutricionales está propensa a adquirir cualquier enfermedad que circule en el ambiente. Y me explico. Un paciente que está desnutrido, una simple gripe, que a otra persona le duraría unas 48, 72 horas máximo, puede generar hasta un proceso neumónico, una neumonía adquirida en la comunidad. Por una sencilla razón, su cuerpo no produce los glóbulos blancos para defenderse, y los anticuerpos y todo el sistema inmunológico está disminuido porque no tiene la matriz, el cemento, los ladrillos para construir ese sistema de defensa propio de nuestro organismo. Y utilizo las palabras más básicas para que entendamos que nuestro sistema inmunitario es un mecanismo de defensa contra enfermedades, pero si él no está en capacidad de responder, las enfermedades pueden hacer tranquilamente, vamos a decir, su agosto en cualquier organismo, porque estamos disminuidos para defendernos contra cosas sencillas. Imagínate enfermedades que son mortales por la virulencia del germen que lo está produciendo. Ese es nuestro mayor problema, y los países donde se teme que el coronavirus haga su paso, como en el África, al estar en el África definitivamente se va a hablar ya de pandemia mundial, por una sencilla razón, tenía que estar en todos los continentes. Ya apareció en Latinoamérica, por ende África, en ese momento entramos en pandemia, y África es un país donde la desnutrición tiene tiempo, y Venezuela entró en ese proceso también, donde no tenemos, nuestra población no se está alimentando, y por ende una población susceptible a sufrir enfermedades, y con el coronavirus, en la medida que tengas poca capacidad de defensa, la mortalidad es mayor. Doctor, esta encuesta especializada entre médicos que ustedes inician el día de hoy, ¿para cuándo arrojará resultados? La encuesta va a estar vigente porque la hacemos por un periodo corto para evitar situaciones adversas. Va a estar abierta hasta el domingo a las 10 de la mañana. Ahí cerramos, nos vamos a tomar un lapso de tiempo, calculo yo unas 24 horas, para hacer el análisis correspondiente y publicarla. Y recordándole a todo el mundo que la publicación va a ser fehaciente y total de lo que recibamos, porque estamos evaluando no solamente el sector público, también el sector privado. Perfecto. Porque tenemos que tener la visión global del país, no una visión sectaria, sino global, porque esa es la función del equipo de salud. Y ver cómo se comporta la situación y qué capacidades tenemos para dar respuesta a esta contingencia, que ojalá es el deseo de todo profesional que ame la vida, que nunca nos llegue a nosotros y que pasemos un sustico y que no haya muerte por esta situación. Con el favor de Dios. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Era el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela, que nos informa que hoy arranca esta organización, una encuesta nacional especializada entre los médicos de nuestro país para ubicar, para determinar exactamente cuál es el perfil de respuesta posible del Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, ante la emergencia del coronavirus, del COVID-19, que ya está tocando prácticamente las puertas de nuestro país. Un caso confirmado en Brasil, un caso sospechoso en Cúcuta, y una situación muy compleja que tiene Venezuela ante esta emergencia, un sistema nacional de salud en crisis, una población severamente afectada por el hambre, por la baja ingesta calórica, con la disminución consecuente de nuestro sistema inmunológico, y por otro lado,
Bueno, la medida básica para para prevenir el coronavirus, que es el lavado frecuente de manos en un país donde agua no hay y el jabón es un lujo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento abordamos el tema de lo ocurrido en la autopista Francisco Fajardo, esta balacera, esta confrontación que se dio entre elementos del FAES, efectivos del FAES, agentes del FAES y una banda de secuestradores. Esta balacera ocurrió en plena autopista Francisco Fajardo en hora pico, en medio de una situación de absoluta indefensión de decenas, centenares de venezolanos, centenares de caraqueños, prácticamente en la línea de fuego, habiéndose convertido esta autopista en zona de batalla. Reflexionamos, ayudados por el periodista Javier Ignacio Mallorca, sobre cómo la inobservancia de protocolos de actuación, producto probablemente de fallas en la formación y entrenamiento, ha generado que en prácticamente días, 19 de febrero, 24 de febrero, 26 de febrero, se produzcan hechos de distinta naturaleza, pero con un común denominador: violencia extrema y inobservancia de protocolos de actuación. Entonces hablábamos de la confrontación del FAES y el 6CPC en Los Campitos, hablábamos de la situación en la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna, hablábamos de la batalla de ayer, repito, en una autopista en hora pico. En el segundo segmento del programa vimos este tema de la epidemia, la pandemia de coronavirus y en qué condición se encuentra nuestro país ante esta amenaza que ya toca nuestras puertas. Un caso confirmado en Brasil, un caso sospechoso en Cúcuta y Venezuela con una población diezmada por el hambre y sin agua siquiera para lavarse las manos. En este contexto sigue avanzando la situación, la crisis política en nuestro país. Ayer hubo una noticia relevante sobre el tema político, sobre el tema electoral. Ayer se anunciaron los integrantes de la sociedad civil en el comité de postulaciones, del cual podría surgir un nuevo Consejo Nacional Electoral, buscando reacción, repito, con criterio profesional, experto. Entrevistamos sobre este tema al periodista Eugenio Martínez. Eugenio Martínez, más que un periodista especializado en la fuente electoral, se ha transformado en un referente de opinión indispensable para los venezolanos en esta materia. Comparto entonces con ustedes la entrevista que ahora más temprano le hicimos a Eugenio Martínez. Ayer se produjeron dos noticias importantes sobre el tema electoral. Por un lado, el anuncio de la selección de los representantes de la sociedad civil ante el comité de postulaciones, o para integrar el comité de postulaciones para seleccionar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Esta es una buena noticia. Hay otra noticia, que es que las personas seleccionadas, al parecer, no expresan de manera nítida
al menos lo que es la representatividad de la sociedad civil como parte de la sociedad venezolana. Pero bueno, vamos a buscar una opinión calificada que nos permita orientar nuestro criterio para hacer una valoración justa de lo ocurrido. Y quién mejor que Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral. Eugenio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo valoras tú lo ocurrido el día de ayer a propósito de este tema del Comité de Postulaciones? Te escuchamos. Hola Chugo, buenos días, buenas madrugadas para los oyentes. Bueno, como bien decía, hay que saludar que la última instancia de institucionalidad que tiene el país, que es el Comité Preliminar de Postulaciones, que se constituyó el año pasado, se mantenga vivo y que los diputados del PSUV y de COPEI, ese COPEI que integra el grupo parlamentario de Luis Parra, hayan decidido acudir a conformar el comité definitivo, seleccionando los miembros de la sociedad civil que deben integrar ese comité. Vamos a recordar que el comité de postulaciones, que es el que escoge a los rectores del CNE, está integrado por 21 personas, 11 diputados y 10 integrantes de la sociedad civil, y el día de ayer se estaban escogiendo esos 10 integrantes de la sociedad civil. Hasta acá, pues saludar y felicitar, y es un beneplácito sobre todo por las organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un trabajo muy fuerte de lobby, de entendimiento, de acercamiento de postura para que el comité preliminar lograra reunirse. Ahora bien, ahora vamos con el pero, o con lo negativo. Desafortunadamente, de los 10 integrantes de la sociedad civil, y sociedad civil entre comillas, estamos viendo que al menos 9 de los 10 integrantes que dicen representar a la sociedad civil, en realidad representan a parcialidades políticas. Hay 4 integrantes de la sociedad civil entre comillas, que hacen vida en la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, y hay otros integrantes que hacen vida bien sea en Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo o Primero Justicia, o tienen algún tipo de relación con estas organizaciones políticas. Y esto hay que advertirlo. Se supone que este es un proceso que debería estar controlado por los ciudadanos y no por los partidos políticos. No obstante, dentro de este entramado tan particular en el que se está desarrollando el día a día en Venezuela, probablemente hay que ser menos exigente a lo mejor en algunos términos, y entender que esa instancia del comité de postulaciones probablemente no es la que va a terminar tomando decisiones de envergadura sobre el Consejo Nacional Electoral, sino que simplemente va a servir como espacio de entendimiento para un acuerdo político mayor. Así que, redondeando un poco la idea, felicitar que se mantiene viva esta instancia de institucionalidad y de debate entre factores políticos, y bueno, lamentar que los representantes de la sociedad civil pues tienen mucho de político y poco de sociedad civil. Conversamos con Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, a propósito de lo ocurrido el día de ayer con la definición de los integrantes representantes de la sociedad civil que irían a integrar el comité de postulaciones para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. De acuerdo contigo, Eugenio, en esta valoración preliminar que haces, ahora bien, ¿qué mensaje le envía este accionar de los partidos, y digo todos los partidos, PSUV y los partidos del G4 que respaldan a Guaidó, y los partidos que están, o las individualidades o sectores que están vinculados al grupo de Parra, etcétera? Todo ese colectivo político, toda esa clase política está enviando un mensaje a la ciudadanía. ¿Cómo debemos leer ese mensaje los ciudadanos como síntoma? ¿Qué representa esto de cara al futuro y cómo debemos actuar? Digo yo, no solamente reaccionando, sino de qué manera adecuar nuestra conducta como ciudadanos frente a actores políticos que a la hora del té terminan actuando de esta forma. Bueno, es evidente que si los dos principales bloques, PSUV y oposición, deciden sentarse en una mesa para tratar de acordar la designación de un Consejo Nacional Electoral, es porque ambos bloques están viendo o han decidido o prevén que la solución o el inicio de la solución a la crisis política que atraviesa el país, y a partir de ahí de la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, pasa por uno o por varios procesos electorales. Creo que es hora que
bien sea desde distintos círculos políticos, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde quienes hacen vida opinando constantemente o posicionando temas en la opinión pública, ya de una vez se entienda que la salida es electoral, que se debe remar o que todos debemos remar en la dirección de facilitar acuerdos o entendimientos que permitan llevar al país a un acuerdo que dé pie a uno o a varios procesos electorales que permitan que nos permitan empezar a salir de la crisis. Creo que el mensaje es claro, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. Ya esto de decir que todas las opciones están sobre la mesa pues no tiene mucho sentido, más allá de temas de presión internacional. Pareciera que la única opción que realmente está viva y que complace a todos los actores, tanto nacionales como internacionales, es la vía electoral, es la opción electoral, y para allá deberíamos estar trabajando todos los ciudadanos desde cada uno de nuestros ámbitos de acción. Eugenio, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. ¿Cuál crees tú que deben ser los pasos a seguir finalmente una vez lograda la integración del comité de postulaciones? ¿Qué es lo que podemos prever? Bueno, aquí hay un problema porque los 10 integrantes de la sociedad civil deben ser ratificados por la plenaria de la Asamblea Nacional. Si aquí se hace un punto de honor de quién convoca esa plenaria, se la convoca Parra o Guaidó, seguramente se va al traste el esfuerzo que se ha logrado el día de hoy o los resultados que se están obteniendo el día de hoy. Pienso que ese comité debería avanzar en el proceso de preseleccionar a candidatos a rectores, de tratar de abrir espacios de entendimiento para llegar a unos nombres que sean de común acuerdo, para que después vía acuerdo político se pueda ratificar o designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Estamos en el momento no de las leyes, sino de los acuerdos políticos, y creo que en este preciso instante o en este año muy particular prevalecen más los acuerdos que lo que dice taxativamente la ley. Creo que el comité debería servir para generar esos acuerdos políticos y tratar de ir dejando a un lado las diferencias legales que pueden terminar por boicotear un proceso que al día de hoy pareciera que es la única opción que tenemos los venezolanos para dirimir en sana paz el conflicto que vivimos. Eugenio, 1.000.000 de gracias de verdad por nutrir el criterio de la opinión pública venezolana sobre esta compleja materia. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chugo, un abrazo. Era la voz de Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en el tema electoral, que se ha convertido en un referente indispensable a la hora de conocer estos intríngulis vinculados con la marcha de esta lucha por tratar de tener un árbitro electoral confiable en nuestro país. Creo que es significativa y útil la información que nos da Eugenio Martínez. Finalmente nos quedan apenas 3 minutos de programa. Quiero invertirlos en dos informaciones. En primer lugar, quiero rechazar como ciudadano, como venezolano, el ejercicio brutal del cinismo que prepara el régimen en el día de hoy. Hoy el régimen de Maduro está convocando a una manifestación pública para conmemorar el 27 de febrero de 1989. Las masacres no se conmemoran, señores del régimen. Las masacres no se conmemoran, se condenan. Las tragedias se condenan, y lo que ocurrió el 27 de febrero fue una tragedia, repito, instrumentalizada de manera oportunista y cobarde por un grupo de aventureros que utilizaron el 27 de febrero de 1989 como coartada, como pretexto, como justificación para una traición perpetrada luego en febrero de 1992. Los 2 golpes de Estado de 1992. Esa es la verdad histórica. Y otro dato que sí conoce muy bien de primera mano el pueblo venezolano, tenga o no conocimientos de historia. La crisis que había en Venezuela en 1989, que generó el descontento social, que dio paso a el llamado sacudón, al llamado Caracazo. Bueno, esa Venezuela
1989 era Disneylandia al lado de esta situación que estamos viviendo hoy los venezolanos. Ustedes, señores del régimen, han transformado a Venezuela hoy en un desastre, en un caos, en uno de los países más pobres de la región y uno de los países más violentos del mundo. Esta Venezuela madurista, chavista, es 100.000 veces peor que aquella Venezuela de 1989 en la cual se produjo esta situación del Caracazo que tal día como hoy la mayoría decente y pensante de Venezuela lamenta y que ustedes salen a celebrar a las calles. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Hoy la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, va a presentar un nuevo informe sobre Venezuela. Este informe va a estar centrado en lo que ha sido el proceso de acompañamiento de los representantes de la alta comisionada con el régimen de Maduro para establecer controles y hacer vigilancia sobre la actuación. Eso va a tener lugar hoy y el próximo 10 de marzo habrá un nuevo informe de Michelle Bachelet sobre el caso de Venezuela, específicamente sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos. Así que muy pendiente con toda esta situación porque es noticia relevante que se va a producir precisamente en el día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750